¿Cómo están, queridas alumnas y queridos alumnos de los octavos básicos? Acá una vez más, jóvenes, eh, con la misión de repasar algunos contenidos y realizar este video explicativo de las unidades que estamos trabajando, que dicemos estar trabajando en el aula, pero debido a la contingencia, eso no es así. Por lo tanto, este es un espacio de ayuda, de reforzamiento de los contenidos que vamos a estar trabajando durante las siguientes clases. En este caso, y siguiendo con el desarrollo de la era moderna, vamos a referirnos a ciertos procesos que, si bien no se inscriben directamente en el proceso de la edad moderna, sí podemos considerarlos como eh, básicos para poder entender los cambios que se van a producir posteriormente. La edad moderna se caracteriza por eso, por los cambios. Cambios del aspecto científico, geográfico, ideológico, religioso. Es una época de cambios. Y eso se debe a que el ser humano, a medida que avanza el tiempo, va cambiando. Va cambiando su forma de pensar, va cambiando su forma de ver el mundo. Y a medida que va cambiando su forma de pensar, le van surgiendo nuevas interrogantes y debe responderlas. Y para eso va a empezar a utilizarse algo que recibe el nombre de razón. La razón va a ser fundamental para el desarrollo de las ciencias y de las nuevas formas de pensamiento que van a surgir durante todo este periodo. Si ustedes recuerdan, durante la Edad Media existía un mundo en el cual el elemento fundamental o el concepto fundamental era la religión, porque era la que representaba a Dios en la tierra. Por ende, el Papa era el personaje más importante en el planeta. Bueno, esta situación va a existir durante la Edad Media, va a seguir existiendo durante la Edad Moderna, pero va a ocurrir que progresivamente ciertos individuos van a ir teniendo ciertos cuestionamientos con respecto a la religión y de alguna forma se empiezan a alejar un tanto de los designios que va haciendo en la misma iglesia. Durante la Edad Media entendemos que existía una cultura teocéntrica, en donde Dios se encuentra en el centro de todo aspecto de la vida humana, pero eso va a ir cambiando, ojo, en algunos individuos y en algunos pequeños grupos. No es que todos de un momento a otro hayan dejado de creer en Dios, por ejemplo. No, esto va a ser progresivo, va a ser muy lento. Recuerden que básicamente eh, estos cambios en la forma de entender el mundo van surgiendo a partir del dominio de, por ejemplo, la literatura, del hecho de poder saber leer, de ir enterándose de los cambios que se van produciendo con respecto a ciertos descubrimientos, etcétera. Ahora bien, del teocentrismo medieval vamos a pasar a algo que recibe el nombre de antropocentrismo. Y el antropocentrismo no es más que situar al ser humano ahora en el centro de todas las cosas. Dios es muy importante, claro, sigue siendo importante, pero en el mundo, en la Tierra, en nuestro planeta, el personaje más importante, el ser más importante es el hombre. Entonces, muchos aspectos culturales, filosóficos, artísticos, van a situar al ser humano como el centro de todo, el inicio y el fin de todo. Ya cambia un poco la perspectiva con respecto al estilo de vida que se debía llevar a partir de las enseñanzas de la iglesia, y a medida que avanza el tiempo van a ir surgiendo nuevos cambios. Repito, estos cambios no fueron para todo el mundo. Bueno, hay que entender que esto es principalmente en Europa, no es para toda Europa de un momento a otro, pero sí se van a ir difundiendo poco a poco estos cambios, porque a medida que pasa el tiempo, el ser humano va cambiando su perspectiva. Como decía, surgen nuevas interrogantes y esas interrogantes deben dar respuesta. Y esas respuestas van a hacer que cambie su punto de vista con respecto a diferentes temas. Recuerden que durante mucho tiempo se pensaba que la Tierra era plana, pero bastó que
Colón realizara su expedición. Posteriormente Magallanes hiciera su expedición, la cual fue finalizada por Sebastián Elcano, y se comprueba que la Tierra no es plana, que la Tierra es una esfera. O sea, lo que a mí me habían enseñado durante mucho tiempo, diciendo que la Tierra era plana, ahora me doy cuenta que ni esa forma. Y esto va a ser mucho más radical el cambio cuando Copérnico demuestra que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, y que la Tierra y los planetas giran en torno al Sol. Eso va a ser un cambio radical, porque de haber sido el centro de todo, nos convertimos en uno más dentro de todo un sistema. Y ustedes saben, hoy día el universo es mucho más grande que lo que entendía Copérnico. Edad moderna, época de cambios. Uno de estos cambios, o uno de estos elementos que van a empezar a mostrar ciertas diferencias con respecto a la Edad Media, va a ser, por ejemplo, una corriente de pensamiento conocida como el humanismo, que básicamente se va a expresar a partir de la literatura, teniendo como, por ejemplo, en el caso de Italia, a estos tres exponentes, como es Dante, Petrarca y Boccaccio, quienes escriben ya no solamente acerca de tratados políticos, o acerca de historia, o acerca de religión. Ellos escriben acerca de temas triviales, comunes, pero que son importantes para el ser humano. Recuerden, el humano ahora es el centro de todo aspecto. Ellos escriben acerca de sus sueños, de sus amores, acerca de los vicios de la sociedad, de las festividades, obviamente de temas que hasta siglos atrás no se hubiese escrito, porque hubiesen sido considerados profanos. El humanismo es esta corriente de literaria, filosófica, de pensamiento, que va a sentar las bases de grandes cambios que van a ir posteriormente. Por así decirlo, el humanismo es el factor teórico de estos cambios. Y estos cambios se van a ver reflejados en diferentes ámbitos. Ojo, recuerden, edad moderna, época de cambios. Otros importantes humanistas son, por ejemplo, Tomás Moro, quien en su obra Utopía se refiere a el paradigma de sociedad que debiese existir. Crea un mundo, crea una realidad que sería la óptima a la cual el ser humano debiese llegar. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo lo que hace es una obra en donde se aconseja a los príncipes o a quienes detentan el poder de qué es lo que deben hacer para poder asegurar ese poder. Por ahí se habla acerca del concepto de razón de Estado y de las frases célebres de que el fin justifica los medios. Y Erasmo de Rotterdam lo que hace es escribir una obra que se llama El elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam es uno de los grandes humanistas de todo este periodo, y lo que hace es criticar todo este mundo de fantasías, de conocimientos preconcebidos, de costumbres, de mitos que la sociedad mantenía, muchos de ellos relacionados también con la religión. Ahora bien, si ustedes recuerdan, hace unas cuantas clases, y en el video anterior aparece, yo hablé acerca de el proceso durante el cual los europeos empiezan a intercambiar productos con productos, las especias, si recordarán, con otras culturas, y en este sentido las ciudades italianas van a ser las que van a estar prácticamente monopolizando este intercambio comercial, por lo cual va a llegar una gran cantidad de dinero a esas ciudades italianas. Entonces, una vez que llega una gran cantidad de dinero, cuando hay dinero suficiente, ya no solamente para vivir, sino que ahora para vivir bien, se empieza a gastar en lujos. Ya no me conformo con vivir en una casa, por ejemplo, ahora quiero una casa de 2 pisos. Y con el paso del tiempo, como tengo tanto dinero, construyo un palacio. Y ese palacio hay que decorarlo. ¿Y cómo lo decoro? Bueno, a partir de artistas que
están rescatando toda la grandeza del mundo clásico, la grandeza cultural de Grecia y de Roma. El Renacimiento es traer todo, todas las manifestaciones culturales que existieron en la antigua Grecia y la antigua Roma a el presente, a ese presente, tomando los patrones arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, literarios, para comenzar a reutilizarlos. Durante la Edad Media, muchos aspectos de Grecia y de Roma quedan obsoletos, quedan descartados debido a que corresponden a una sociedad, por ejemplo, que era politeísta, griegos y romanos, lo cual queda totalmente era rechazado por la religión católica. Bueno, el Renacimiento es la práctica de los principios teóricos propuestos por el humanismo. Atención, el Renacimiento, como dice ahí, es un periodo que comprende o que abarca desde los últimos siglos de la Edad Media y los primeros siglos de la Edad Moderna. Un elemento fundamental acá va a ser el uso de la razón, que se va a enfrentar al uso de la fe. No me basta de que me digan que esto ocurre porque Dios lo quiso, puesto que yo voy a buscar la forma de explicar el por qué ocurre tal situación. La razón se enfrenta a la fe. A ver, no es que hayan dejado de creer todos en Dios, lo dije anteriormente, pero sí la fe empieza a quedar un poco de lado y ahora se empieza a realizar un estudio más acabado de todos los temas. Se reestudia todo lo que se había escrito anteriormente y todo aquello que no es capaz de demostrarse con la razón va quedando relegado al olvido. Ahora, todos estos cambios que se están produciendo también los encontramos en el aspecto demográfico. La población crece, aumenta la población porque las condiciones de vida cada vez son mejores. Empieza a producirse una acumulación de riquezas, como decía, especialmente en las ciudades italianas. Se van conformando los primeros estados nacionales, comunidades humanas que comparten ciertos elementos y que ya no reconocen fronteras que habían sido impuestas mucho antes. La religión va a ser sometida a muchos cuestionamientos, a muchas críticas. Recuerden, estos grandes descubrimientos que se van haciendo geográficos van haciendo que el ser humano de aquel entonces vaya entendiendo que el mundo en el cual se ha desarrollado no es el mundo en el que precisamente pensaba que era. La forma era diferente, el tamaño era diferente, todo va siendo diferente. Y por lo demás, con el humanismo cambia esta sensibilidad, cambia la forma en cómo se asumen ciertos temas que hasta antes eran considerados banales, triviales, sin ninguna importancia. Ocurre que muchas de estas familias que monopolizaban el intercambio comercial de las especias, por ejemplo, ahora ya, como decía anteriormente, no se conforman con vivir, ahora lo que buscan es una buena vida. Entonces sus palacios, sus castillos, tienen que ser decorados por artistas. Y es así como surgen la figura de los llamados mecenas, que son individuos que auspician precisamente las artes, que le van a pagar a ciertos artistas para que desarrollen sus obras y se las hagan llegar a ellos. Los ejemplos más grandes de mecenas en todo este periodo tenemos a Lorenzo Medici, a Francesco Sforza y también a algunos papas, en este caso el Papa Julio II. Ahora, entre los artistas del Renacimiento, el más célebre, el más destacado, va a ser sin duda Leonardo da Vinci. Da Vinci es considerado un polímata, puesto que se dedicó a cuanto aspecto cultural existe, manifestación cultural que haya. Él se dedicó a pintura, escultura, arquitectura, inventó, científico,
anatomista, inventó armas, inventó máquinas, inventó algunos dispositivos que pueden ser utilizados como máquinas para volar, tanques, un sinfín de actividades. Como se dice hoy día un maestro de chasquilla, se dedicaba a todo, pero lo distintivo es que era bueno para todo, era un genio. El genio del Renacimiento es Leonardo da Vinci. Entre algunas de sus obras, las más destacadas, por ejemplo, puede ser La Última Cena, que es un fresco, es una pintura que se hace en un muro. Si se fijan ahí, lo que está abajo de Jesús es un pórtico, que es el traspaso de una habitación a otra. Fíjense en esa imagen, las líneas, todas las líneas que se ven ahí, líneas rectas, convergen hacia la figura de Jesús, el cielo, lo que está abajo en el piso, las paredes, todas convergen hacia un punto central. Eso le da una profundidad, una perspectiva a un cuadro. Entonces ya no estoy frente a una imagen que tiene solamente dos dimensiones. Da la sensación que tuviese una tridimensionalidad. Fíjense en la obra llamada El Hombre Vitruvio, que es un grabado a mano, no es una pintura, no es un fresco, no es una hojita, El Hombre Vitruvio, pero ¿qué es lo que muestra? No es un hombre con cuatro brazos ni cuatro piernas, no es un primo de Goro, por ejemplo, que es un peleador de Mortal Kombat, no. Lo que se muestra es la perfección del cuerpo humano que debe ser armónico, tiene proporciones. Todo cuerpo del ser humano que sea perfecto debe cumplir con ciertos patrones. Y por lo demás, fíjense la analogía que se puede establecer. Tenemos a un ser humano que está dentro de un círculo. Recuerden que entendemos que hoy día, según lo que pensaban ellos, poniéndome en lugar de ellos obviamente, el ser humano es el centro del mundo. Entonces este ser perfecto cabe perfectamente dentro de una circunferencia, que es la forma real que tiene nuestro planeta. El antropocentrismo quizás presentado de una forma pictográfica. Y tenemos a la Gioconda, o conocida como la Mona Lisa, que es una de sus obras más destacadas, muy enigmática por su sonrisa, por sus ojos, qué sé yo, pero de alguna forma es un cuadro que tiene una importancia muy grande en la historia. Otro de los grandes del Renacimiento es Miguel Ángel, quien también se dedicó a muchas actividades, fue pintor, escultor, fue arquitecto, el responsable de la cúpula de la Basílica de San Pedro. A ver, yo creo, chiquillo, que cuando algo es lindo, aunque no me guste mucho, yo sé lo que es lindo y lo que es feo. Entonces puede que a mí no me guste la escultura, que no me guste la pintura, pero si yo veo, por ejemplo, la Piedad y veo la cantidad de detalles, por más que no me guste la escultura, yo digo, chanfle, esto es un gran trabajo, es bueno. Claro, o sea, Miguel Ángel alcanzó un grado de perfección en su escultura que es comparable perfectamente al mundo de la Grecia clásica. El David, que es una estatua de gran tamaño, casi 5 metros, también es una obra que pues, presenta una cantidad de detalles que uno diría cuesta pensar que es hecho en mármol o en alguna roca muy dura. Muchas veces se lo he dicho, cualquier golpe de más echaba a perder una obra. Bueno, para esto hay que ser, comillas, lo que digo, un marciano. Miguel Ángel no creo que haya sido humano, no creo, porque el grado de perfección es tremendo. Cuando él crea el Moisés, fíjense en el Moisés, que es la obra que está ahí al lado derecho, Dios si no pusiera el nombre de Moisés, cualquiera podría pensar que es Neptuno, que es Poseidón, que es Zeus. Claro, quizás con la intención de evocar la Grecia antigua, la Roma antigua, hago una obra y le pongo una tablita en sus manos con unas cuantas leyes y digo que es Moisés, pero siempre con el elemento del mundo clásico presente. Es más, se dice que cuando Miguel Ángel termina de construir, de esculpir a Moisés, le golpeó la rodilla y le dijo, habla.
poco menos quieren decir que había hecho prácticamente un ser humano, que únicamente le faltaba a esa obra poder hablar. Y acá al lado izquierdo se ve la Capilla Sixtina, que él fue el responsable de la pintura de los cielos y de las paredes, que es una obra que le tardó años en realizar, pero que muestra también el ingenio de este hombre nacido en la Toscana, en Italia, Miguel Ángel Buonarroti. Y tenemos a Rafael que principalmente se dedica a la pintura, y tenemos una obra que es colosal de este periodo, en realidad en toda la historia de la humanidad, que es la Escuela de Atenas. Esa obra no es que haya sido pintada en Atenas, ni que haya sido pintada en la antigua Grecia. No, fue pintada durante el Renacimiento, y lo que muestra es un sinfín de personajes relacionados con la matemática, con las artes, con la filosofía, con las ciencias. Es una constelación de estrellas presentes en una imagen, que se fijan, por lo más esta imagen es un fresco, no es un cuadro, está pintado en una pared, hace un pórtico, esto es una pared. Y es más, Rafael, que obviamente también tenía mucho aprecio por el mundo clásico, él se incluye en esta obra. Quien aparece ahí de blanco es él, quizás con la intención de ser parte de este grupo selecto de maestros del mundo clásico. Y acá tenemos una imagen que seguramente ustedes han visto en comerciales, que ha sido muy utilizada, de los querubines. Recuerden que ellos todos eran humanistas, entendían la importancia del ser humano, pero de vez en cuando igual tenían que responder a sus mecenas. Por ende tenían que hacer obras relacionadas con temas religiosos muchas veces. Ahora bien, Edad Moderna, época de cambios. Y uno de estos cambios, y no es que esto sea una clase de religión, va a ser la llamada Reforma Protestante. Esta reforma lo que hace es un cambio radical a la forma en cómo se empieza a entender la religión y la forma en cómo se debe desarrollar. Como dice ahí, corresponde a una gran revolución religiosa que rompió la unidad de la Iglesia Católica en el siglo XVI, separando de ella a todos los que aceptaban las nuevas doctrinas, conocidas bajo el nombre de protestantismo. Bueno, hay un dicho que dice que no hay peor astilla que la del mismo árbol. La Iglesia Católica desde ya hace algún tiempo estaba siendo criticada por su actuar, pero esa crítica va a ser ya más trascendente cuando van a ser miembros de la misma Iglesia que empiezan a desarrollar estas críticas, a hacer cuestionamientos con respecto al proceder de la Iglesia y especialmente del Papa. ¿Qué ocurre? La reforma religiosa, que es el nombre que recibe este proceso, se inicia ya a finales de... Se inicia originalmente el año 1517, pero ya durante el siglo XV y el siglo XIV y XV, bien digo, ya habían empezado a manifestarse ciertos elementos que eran cuestionados por la sociedad. Ahora, hay que entender que entonces la sociedad no era muy crítica. La sociedad, quienes realizan todos estos cambios, de los cuales hemos hablado, son pertenecientes a grupos muy reducidos de la sociedad, especialmente grupos que han tenido acceso a la educación. Ojo con eso. Por ejemplo, el lujo desmesurado. Si ustedes van a la Biblia, si van al Nuevo Testamento, hay un señor llamado Jesús que habla acerca de la humildad, de la austeridad, y eso contrasta con lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica, en donde se empiezan a construir grandes templos con grandes lujos, con oro, con plata, con joyas por todos lados. Existe una corrupción de las jerarquías eclesiásticas. Muchos de los altos cargos eclesiásticos correspondientes a la Iglesia Católica van a ser comprados. Entonces no siempre quien se tenga un alto cargo
va a ser por sus virtudes. Básicamente es porque ha pagado por ello. Hay muchos tipos de poderes. El poder económico, el poder político, pero el poder religioso tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque es el poder que se sustenta sobre la base de las almas. Yo tengo mucho dinero, yo tengo mucho poder político, pero si controlo las almas de las personas, tengo todo el poder en mis manos. Y eso es lo que ocurría en este caso. La Iglesia constantemente estaba siendo partícipe del ámbito político. El Papa, por ejemplo, era quien muchas veces dirimía aspectos políticos, ante guerras. Recuerden lo que ocurre con España y Portugal tras el descubrimiento de América. El Papa se le ha encargado de hacer esta división de los territorios. Y además que a partir del surgimiento del humanismo, el ser humano se empieza a atrever a cuestionar ciertas cosas, a realizar críticas. No siempre las críticas son destructivas. Muchas veces las críticas se hacen con la intención de tratar de mejorar algo. Es decir, oye, tú estás mal en esto. Entonces, tu misión es hacer algo diferente para cambiar. Pero no estoy diciendo que tú no eres bueno, que tú eres aquí, eres allá. Simplemente lo estoy diciendo para que mejores. Y en un primer momento, la reforma protestante es eso. Lo que busca es mejorar lo mal que está haciendo la Iglesia Católica. Mejorar o eliminar todos estos vicios que se están produciendo. Ahora, con el paso del tiempo, lo que empieza de una forma generalmente va derivando a otra. Y en este caso va a surgir una nueva religión. Todo esto se inicia cuando un señor llamado Martín Lutero empieza a hacer ciertos cuestionamientos, principalmente a lo que corresponde a las indulgencias. Una indulgencia era un documento emitido por el Papa que hacía que mi paso por el purgatorio fuese mucho más breve. Yo al momento de morir, por ejemplo, debía pasar por un estado en el cual yo iba a estar en penitencia y después de cientos de años yo iba a poder subir al cielo. Pero si compraba una indulgencia, que es lo que se creía en ese entonces, yo acortaba mi paso por el purgatorio. Por ende, la gente con más dinero se iba prácticamente directo al cielo. Quien era pobre no lo podía hacer, debía pasar por el purgatorio. La Iglesia Católica necesitaba terminar la construcción de la Basílica San Pedro y para poder juntar dinero comienza nuevamente a emitir la venta de indulgencias y esa situación va a ser muy criticada por Lutero. Lutero era un doctor en teología, él conocía la Biblia, conocía las Sagradas Escrituras, por ende él se da cuenta que en ninguna parte, ni de la Biblia, ni del Nuevo Testamento, ni de lo que dijo Jesús, hablaba de indulgencias, pagar para que mis pecados fueran perdonados. Entonces, a modo de crítica, Lutero aquí lo que hace es escribir un texto con 95 puntos, consigo como las 95 tesis, que el año 1517 van a ser publicadas, clavadas en realidad en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en donde él expone todo su malestar y eh, da su punto de vista con respecto a ciertas situaciones que la iglesia estaba desarrollando de forma errada. En ningún momento Lutero plantea diciendo yo me voy a salir de la religión católica y voy a hacer una nueva religión. No, él simplemente hace una crítica hacia lo mal que está desarrollando en algunos aspectos la religión católica, más bien la iglesia. Por ejemplo, él establece que la salvación no se obtiene a partir de indulgencias, que la salvación se obtiene a partir de la fe, que cada persona puede interpretar la Biblia, que la Biblia es el documento esencial para la religión y no lo que diga el Papa o lo que digan los sacerdotes. A ver, esto no es clase de religión, pero debo mencionarlo porque es importante para entender más o menos la forma en cómo pensar. Esa es una de las misiones de la historia, chiquillos. El que ustedes se pongan en el lugar de quienes vivieron en el pasado y entender la forma quizás como ellos pensaban. Recuerden que estamos recién saliendo de la Edad Media. Recuerden que
Dios sigue siendo importante para muchos y el tema de la salvación es un tema clave. Bueno, Lutero está en contra del culto de la Virgen y de los santos, y él no cree en la existencia del purgatorio, por ende las indulgencias no son necesarias. La persona, a partir de su fe, se va al cielo sin más problema. Bueno, Lutero, acá está presentada más o menos toda la idea que tenía Lutero con respecto a los dogmas y a la doctrina de la Iglesia Católica. eh, Como decía, él en ningún momento, en un principio al menos, se presenta de forma explícita el hecho de querer crear una nueva religión. No, él solamente critica con la intención de mejorar algo. Es más, él, al momento de escribir sus textos, en muchas ocasiones se los envía directamente al Papa, para que él lo lea y trate de mejorar todo esto que, según él, según Lutero, está yendo por mal camino. En 1517 se publican las 95 tesis. El año 1520 Lutero es excomulgado, es expulsado de la religión católica, se deja de administrarle los sacramentos. El año 1521 el emperador Carlos V invita a Lutero a que se retracte en la Dieta de Worms, y él no se retracta bajo el argumento de que todo lo que está diciendo está avalado en la Biblia. Él no ha dicho nada que no esté presente en la Biblia, y no hay verdad más absoluta que la Biblia, según ellos. Ahora, en la Edita de Spira, el año 1529, se establece que un príncipe católico no está obligado a aceptar a luteranos en su territorio. Ante esa situación, los seguidores de Lutero empiezan a protestar, y es ahí que surge el nombre de los protestantes. Esos que protestan son los que siguen a Lutero. Es ahí que esto recibe el nombre de Reforma Protestante, y hoy en día se habla de las iglesias protestantes. Todas surgen a partir de eso. Y bueno, como siempre, los aspectos religiosos tienen mucho que ver con lo político y lo económico. Para poner fin a guerras que se estaban produciendo, es que se llama a la Dieta de Augsburgo, la Paz de Augsburgo, en donde se reconoce que a esta nueva religión, y que cada príncipe decide si elige una u otra religión, y sus súbditos debían seguir esa religión. Claro, para poner fin a este gran conflicto, bueno, cortamos por lo sano y cada uno ve lo que hace, si elige una u otra religión. Ahora, todos estos principios presentados por Lutero, que van desarrollándose a medida que avanza el tiempo, van a ser tomados por otros personajes y van a ser llevados a otras partes de Europa. Por ejemplo, Ulrico Zwinglio va a predicar en lo que hoy día corresponde a Suiza. Claro, cada uno con ciertos aditivos a lo presentado por Lutero, elementos propios de cada uno de ellos. Por ejemplo, Juan Calvino también va a esparcir las ideas protestantes, pero por ejemplo agregándole algo diferente. Yo no me salvo por la salvación, como decía Lutero. Yo me salvo porque Dios tiene ya un plan para mí. Y existe la doctrina de la predestinación. Yo puedo ser bueno, puedo ser malo, puedo ser así o así, y solamente Dios sabe si yo me salvo o no. Ni por mis obras, ni por mi fe, yo me salvo. Dios, en su perfección, según pensaba Calvino, ya tiene algo preparado para mí. Y también tenemos el caso de Enrique VIII, quien va a ser quien inicia una nueva religión en Inglaterra a partir de un aspecto netamente, podríamos decirlo, doméstico político. Enrique VIII quería separarse de su esposa, Catalina de Aragón. El Papa no aceptó ese divorcio. Entonces, ¿qué hace Carlos V? Bueno, decide apartarse de la religión católica y en Inglaterra crear una nueva religión en la cual él sí podía separarse y contraer nupcias con otra mujer conocida como Ana Bolena. Obviamente el Papa, a ver, chiquillos, en la religión siempre está lo político.
No es que el Papa no haya aceptado porque sí esta separación de divorcio. Recuerden que los españoles tenían mucha relación con el Papa. Los españoles estaban cumpliendo una función muy importante en América, que era la evangelización acá en América, o sea, tener más fieles seguidores de la religión católica. Entonces, el Papa le debía mucho a España y España no iba a permitir que Catalina de Aragón eh, se separara del rey de Inglaterra, porque históricamente Inglaterra y España han tenido conflictos. Entonces la única forma de acrecentar el poder de los españoles era que su hija se casara con el rey de Inglaterra. Bueno, y hay una serie de conflictos. Supuestamente Catalina de Aragón no podía quedar embarazada, no podía tener hijos hombres. Entonces por ahí Enrique VIII se portó un poco mal y conoció a otra mujer llamada Ana Bolena, con quien después finalmente logra casarse. Como la reforma avanzaba tan rápido en Europa, es que la Iglesia Católica hace algo para poner freno a esto, y es así como se inicia una respuesta por parte del catolicismo, conocido como la contrarreforma o la reforma católica, que lo que intenta es, como decía, frenar el avance y hacer modificaciones con la intención de captar nuevos fieles para la religión católica. Por ejemplo, se establece que la única Biblia que es la oficial es la Vulgata, la que había sido traducida al latín por San Jerónimo. Lutero hizo algo, no sé si inteligente o en realidad con otra finalidad, pero él lo que hace es traducir la Biblia. Y por lo demás, en Alemania, la misa, el ritual católico, se desarrollaba en alemán y no en latín. Pues imagínense a alguien en Alemania que le haga una misa en latín. No entendía nada. Y más aún, había una Biblia que estaba escrita en latín. Si yo, con suerte, sabía leer, seguramente no iba a saber leer latín. Entonces ahora que el ritual se hace en alemán y que la Biblia está escrita en alemán, va a ser un vehículo que va a permitir una rápida difusión de las ideas luteranas. Bueno, la religión católica establece lo contrario. La única Biblia que se puede utilizar, o la oficial por así decirlo, es la Vulgata. Se ratifica el culto a los santos. Las buenas acciones también son responsables para mi salvación. Se validan los 7 sacramentos y el Papa es la máxima autoridad de la religión. El Papa sigue siendo un personaje perfecto. Perfecto e infalible. Nunca se equivoca. Se crean instituciones que a partir de la educación van a potenciar la difusión de la religión católica, y todo esto es resultado a partir de un concilio, que es una reunión de los altos cargos eclesiásticos, en el Concilio de Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563. Por ejemplo, en la contrarreforma, como resultado del Concilio de Trento, de gran importancia va a ser la figura de San Ignacio de Loyola, quien funda la Compañía de Jesús, los jesuitas, quienes mediante la educación van a, como decía, expandir e incorporar a nuevos adeptos a la religión católica. Se creó un índice o un listado de libros prohibidos por la Iglesia Católica, todos relacionados con contenidos heréticos, o sea, contenidos que se apartaban de los dogmas y los entendimientos permitidos por la Iglesia Católica. Y también se crea la Orden del Santo Oficio, que se encargaba de la Inquisición, o sea, de hacer un juicio a quienes eran considerados herejes y que estaban apartándose de los principios básicos de la religión católica. Así es todo este proceso, muchachos. Así es parte de la edad moderna, que es una época de cambios. Así que espero poder verlos muy pronto. Espero verlos en las clases
y también se les hará llegar una guía para que la desarrollen. Tiene una actividad junto a ellas, la cual en su fecha pediré o indicaré en realidad cuándo deben hacerme la llegar. Que estén muy bien, fue un gusto compartir con ustedes, a pesar que sea a la distancia. No le quito más tiempos y me despido y les mando un cordial saludo a ustedes y a sus familias. Chao muchachos, chao muchachas, que estén muy bien. Adiós.